Hola a todos, nos encontramos en un episodio más de Realidades. El día de hoy tenemos a una mujer que ha enfrentado muchísimas adversidades, es una madre soltera y además ha tenido que superar una enfermedad que ha sido bastante complicada para ella. Quiero presentarles a Luna, bienvenida aquí a Realidades. Quiero que te sientas con mucha confianza de contarnos pues todo lo que te ha pasado y sobre todo que tu historia pueda ayudar a otras personas, a otras mujeres, a otras mamás a poder salir adelante, ¿vale? Sí, muchas gracias por la invitación y pues sí, de hecho el principal objetivo por el que acepté creo que es eso, importante que otras personas se sientan inspiradas o no se sientan solas en el proceso que estén pasando. Bueno, antes que nada quisiera preguntarte, ¿cómo era tu vida antes de ser mamá? ¿Quién eras tú antes de ser mamá? Pues en realidad fui mamá muy joven, a muy corta edad, a mi primer bebé, bueno, quedé embarazada a mi primer bebé a los 18 años. Entonces, pues mi infancia, desde la infancia tuve una infancia un poco difícil, una infancia a lo mejor con mucha opresión, algo de escasez. Y entonces desde muy joven me salí de mi hogar. Desde yo creo que como los 17 años, iba a cumplir 17 años cuando me salí de mi hogar. Era estudiante, terminaba la prepa y pues posteriormente ya cuando no estaba viviendo en casa de mis papás, me junté con el papá de mis hijos. Entonces fui mamá muy joven. ¿Y quién fui antes de ser mamá? Pues era una adolescente. Entonces, pues así, a los 18 años tuve a mi primer hijo y a los 21 a mi segundo bebé. Ok. ¿Te juntas con el papá de tus hijos y cuánto tiempo duran juntos? Aproximadamente como 9 años. 9 años de casados. ¿Y al principio era todo bonito o qué sucedió en esa relación? Pues era bonito porque yo buscaba como un escape de mi casa, de las cosas que vivía en mi casa y era bonito el noviazgo. Fue bonito para mí el noviazgo, pero desde el día 1 o el primer fin de semana que voy a vivir con esta persona me di cuenta que las cosas eran muy diferentes, pero yo ya estaba embarazada porque yo me embaracé antes de irme a vivir con él y pues por las circunstancias tuve que irme a vivir con él. Y desde la primera semana me di cuenta que muchas de las cosas por las que mis papás no querían que yo estuviera con esta persona, pues tenían razón, ¿no? Pero uno como adolescente no acepta lo que sus papás les dicen. Ok. Durante los 9 años, al principio todo bien, después empiezas a darte cuenta que no es como lo imaginabas. Pero ¿en qué momento Luna decide dejar a esta persona? ¿En qué momento tú decides de pasar a ser una mamá o de tener tu familia a volverte una mamá soltera? Pues yo creo que nadie quiere ser una mamá soltera. Creo que la idea de todas las mujeres o de la mayoría es formar una familia, tener una familia bonita, papá, mamá y los hijos, una casita y es lo que yo quería. No es como que mi deseo fuera ser mamá soltera, pero viví muchas cosas con el papá de mis hijos y no era lo que yo quería. O sea, como que en mi interior yo decía, es que qué van a decir de mí, es que la familia, pero yo no era una persona feliz viviendo con él. Pasamos muchas situaciones de vicios, él tenía vicios, alcoholismo, drogadicción, cosas por las que incluso desde un principio mi papá no quería que yo estuviera con esta persona. Y el vivir con una persona adicta es muy difícil, es algo muy complicado porque por más que tú quieras ayudarles, si ellos no quieren cambiar, no lo van a hacer. Entonces, uno siempre que está enamorada tiene la ilusión de que va a cambiar a la pareja. La pareja va a cambiar y va a ser diferente y por amor va a cambiar, pero pues no, las cosas pues no son así, no puedes cambiar a nadie si no quiere cambiar. Y yo con él viví pues yo creo que mucho maltrato psicológico y no solo por parte de él, también a lo mejor un poco por parte de su familia y pues yo era muy chica, ¿no? Yo en algún punto sí creía que pues sí, él mejor se iba a drogar o a tomar porque pues yo era la que estaba mal y a lo mejor no quería estar conmigo, ¿no?
pero pues en realidad él era así ya desde antes de conocerlo. Entonces fueron 9 años viviendo este tipo de situaciones, en donde incluso en muchas ocasiones puse en riesgo la vida de mis bebés, no porque él se drogara o se alcoholizara en la casa, sino porque yo con mis hijos muy chiquitos salía a buscarlo en la madrugada. Entonces, pues este tiempo tal vez era pues por amor, y yo creo que incluso pues tanto por querer formar una familia. Así que cansada de vivir todo esto, de no ser feliz, de seguir incluso viviendo con él con mucha escasez, porque pues todos sabemos que una persona adicta pues no cambia, pero además de que no cambia, no hay dinero que les alcance, ¿no? Entre más estén adentrados en el vicio, ellos pues pierden todo y al final se llevan a la familia, ¿no? Hablas en una parte sobre maltrato psicológico. ¿Tú alguna vez buscaste una ayuda pues como para sentirte mejor en esta parte, o fuiste a algún lugar o nada? No, cuando estaba con él, no busqué ayuda psicológica porque, ¿sabes? Yo creo que como de por sí mi infancia fue difícil, era como a lo mejor estar con esta persona y a lo mejor no escuchar gritos o incluso golpes, ¿no? Y entonces yo no podía comprender que lo que él hacía era un maltrato psicológico. Hoy lo entiendo, en ese entonces yo pensaba que era normal. Puede ser por la edad que tenías, sí, ¿no? Como claro, porque muy joven, estaba muy chica. No interpretabas esa parte. Uh-huh. ¿Crees que sea importante, o si la Luna del día de hoy pudiera decirle algo a la de hace, no sé, varios años, le dirías que era importante tomar ayuda psicológica o algo así? Sí, creo que sí es importante. Sí le diría que qué tonta, porque aguantó tantos años de su vida ahí, porque puede parecer que 9, 10 años no son muchos, pero son muchos años de mi vida. Entonces sí hubiera buscado, si hubiera tenido los medios, porque incluso pues no hay los medios, ¿no? A lo mejor vivir con una persona así, a veces te puedo decir, no había ni para comer, ni para mí, ni para mis hijos. Entonces si hubiera tenido los medios, si hubiera estado a lo mejor un poco más madura, hubiera buscado ayuda. Y sobre todo si no tuviera tanto miedo, porque a esa edad, y yo creo que a cualquier edad, te da miedo dar el paso de decidir salir de un círculo así. Entonces creo que aguanté muchos años estar con él por miedo a no saber qué va a pasar de mis hijos cuando yo me separe, a dónde me voy a ir, qué le voy a decir a mis papás. O sea, yo creo que por lo que yo aguanté mucho con él era por miedo de decirle a mi papá, tenías razón, sí, fracasé en mi matrimonio y ya no quiero estar con él, ¿no? Porque yo quería decirles, quiero regresarme a la casa, pero también era una situación difícil en mi casa, entonces no sabía a dónde irme, y aguanté mucho tiempo hasta que tomé mucho valor y sin saber qué iba a pasar, dije hasta aquí, y decidí separarme del papá de mis hijos. Mis hijos eran chiquitos. ¿Te arrepientes de haber esperado? No de dejarlo. ¿Te arrepientes de haber esperado tanto tiempo? ¿O crees que pudiste haberlo hecho antes? ¿O qué es más bien lo que pasó para que tú dijeras, no puedo más, necesito, pues esto no es lo que quiero? ¿O qué sucede para que tú y también otras personas puedan darse cuenta que ya no es ahí? Pues yo creo que yo siempre he sido muy soñadora y yo no me veía siendo solo una esposa sumisa en casa, esperando a que llegara su esposo, o esperando a que hubiera a lo mejor pues algo mejor para mi familia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que ya no estuviera ahí? El cansarme de intentar todo para que él cambiara y no lograrlo. Incluso hasta irnos a vivir al estado para estar un poco más lejos de sus amistades y creer que así iba a cambiar. Yo intenté que él hiciera de todo para cambiar y no fue así. Pero cuando nos fuimos a vivir lejos fue cuando yo me di cuenta que sí podía vivir sin él, que sí podía sola, y que siempre había gente que te iba a apoyar, aunque a lo mejor no fuera tu familia directo, pero que sí podía sola. Entonces
Las cosas fueron subiendo obviamente de tono porque al principio y durante los primeros años pues nunca hubo golpes, sí jaloneos y así cuando él estaba como en estas etapas de su vicio, pero ya el último año que yo decido, o sea, me preguntas por qué decido dejarlo, porque nunca se me va a olvidar la cara de mis hijos el día que vieron que me golpeó. Entonces, yo venía de una infancia muy difícil y yo no quería eso para mis hijos. Entonces, una de las cosas por las que yo me salgo de mi casa cuando era adolescente es porque quería una vida diferente. Y entonces cuando yo formo mi familia, yo quería enseñarles algo diferente a mis hijos. Tengo 2 hijos varones y entonces nunca se me va a olvidar la cara de ellos la primera vez que ellos vieron cómo me golpeó su papá. Y eso fue lo que me dio valor para decir, basta, y salirme de ahí. Yo creo que eso que mencionas es muy importante, ¿no? Porque también a veces donde vivimos lo replicamos. O sea, a lo mejor si tus hijos hubieran visto toda esta situación de violencia, tal vez en el futuro hubiera pasado lo mismo con ellos, ¿no? No sí. Lo sé, no lo sabemos, pero muchas veces se repiten estos patrones. Entonces esa parte pues también es muy admirable de tu parte. Dices que hay mucho miedo y sin embargo pues decides dejar a esta persona, ¿no? Y sin importarte todo lo que viene después. Yo creo que lo más difícil es como decir, tengo que empezar de cero, ¿y cómo empiezo? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Pero ya no soy sola, ¿no? Ya no es lo mismo decirte, ay, pues me voy sola, a me voy con 2 niños pequeños, tengo porque mis hijos, ¿no? Uno de mis hijos iba en el kinder y otro en primero, más o menos, primero, segundo de primaria. Entonces mis hijos eran pequeños y sí, claro, es bien importante esto que dices de que a veces lo normalizamos porque es de donde nosotros venimos, es igual, pero yo creo que depende de cada persona querer ser consciente de cambiar tu vida, y yo quería algo diferente para mis hijos, quería enseñarles que el amor es bonito, que el amor no es así, no tienes que aguantarte o quedarte en algún lado solamente porque es lo que hay. O porque es la familia, ¿no? Porque incluso tu propia familia puede no brindarte este amor y tampoco tienes que quedarte ahí porque sea tu propia familia. Sí, claro. Entonces sí, mucho miedo, pero al ver la cara de mis hijos y después de esa primera vez, durante yo creo que los primeros meses hubo mucha agresión, porque pues cuando esta persona vio que de verdad era en serio que yo me iba y que ya no iba a regresar con él, se volvió una persona muy agresiva, una persona que yo no conocía. Entonces, pues como que eso a mí me ayudó a decir, no quiero esto y no voy a regresar contigo, porque él me pedía que regresara con él, pero mi motor fueron mis hijos. Oye, ¿y alguna vez pensaste que ibas a ser madre soltera? No, o sea, ni siquiera que... O sea, yo recuerdo que cuando me salí de mi casa y las peleas que tenía con mi papá, yo le decía, no estoy tonta, no me voy a embarazar, no voy a hacer eso. Yo quiero estudiar y quiero viajar y quiero hacer muchas cosas. Entonces, no, ni siquiera pensé que iba a ser mamá y menos soltera. Okay. Entonces, si pudieras platicarnos cuál ha sido como el mayor reto de ser madre soltera hasta el día de hoy, ¿cuál podrías decirnos que es? Híjoles, pues bueno, el día de hoy mis hijos son adolescentes. Y no sé si la adolescencia sea lo más difícil para una mamá, pero la verdad es que yo viví, y estoy segura que no solo yo, ¿no? Que hay muchas mamás solteras que han vivido esto difícil, pero mi etapa de ser mamá soltera ha sido muy difícil. O sea, yo creo que lo más difícil es que no empecé de cero una vez, sino he tenido que empezar de cero a partir de que me separé como 4 o 5 veces. O sea, de tu pareja te separaste varias veces. No, me separé una vez de mi pareja, pero al momento en que digo, ¿qué hago? ¿Ahora dónde me voy? Me tuve que regresar a vivir a la casa de mis papás. Yo estudiaba en ese entonces, pero pues no tenía para mantener a mis hijos. Y entonces ahí tomé la decisión de irme a vivir a otro estado. Me fui a vivir a León porque la familia de mamá es de allá. Y cada vez que iba cambiando, porque mucha gente puede pensar que, es que ya cometió un error y ahora ya cometió otro y ahora ya se regresó, pero no, solamente es no dejar de luchar. Entonces, cada vez que yo iba cambiándome de un lado para otro era empezar de cero, porque era dejar todo. Entonces, cuando yo me salgo de la casa donde vivía con el papá de mis hijos, pues dejé todo, solo nos salimos con ropa, un colchón y algunos juguetes de mis hijos. Entonces,
pues perdimos ahí todo, y cuando decido irme a vivir a León por las circunstancias de que yo no tenía quien cuidar a mis hijos, de que tenía que trabajar, y mis hijos eran chiquitos, pues igual solamente nos fuimos con unas bolsas de ropa, nuestro perro, y fue todo. Entonces, empezar de cero es lo más difícil que he vivido como mamá. Y en esta etapa que yo paso en el trance, que yo me separo y me voy a vivir a León, mi salud empieza a complicarse. Okay. Y parte de lo que me explicaba el doctor y que yo haciendo memoria, pues yo creo que yo empecé con esta enfermedad desde que yo estaba viviendo con el papá de mis hijos por el estrés que yo vivía cada día en esa casa, ¿no? Ok, antes que nos hables un poquito sobre esta enfermedad de la que estás mencionando, me gustaría hacerte una pregunta que siento que es muy importante y que podría ayudar a muchísimas mujeres que tal vez están pasando por una situación de que van a ser madres solteras o de que no se deciden a dejar a sus parejas por miedo o por cualquier situación. ¿Qué te hubiera gustado? Porque nos estás contando que ha sido bastante, bueno, que es difícil, ¿no? Separarte, atravesar violencia, a lo mejor no tener dinero para tus hijos y ese tipo de cosas. ¿Qué te hubiera gustado que alguien te dijera en ese momento que tú pensabas separarte? ¿O qué podrías decirle tú a alguien para que pudiera esa persona tomar decisiones y no quedarse en una vida que puede ser frustrante o en una vida que no te deja crecer? ¿Qué podrías decir y qué le hubiera gustado a Luna que alguien le dijera antes? Bueno, a mí me hubiera gustado tener más el apoyo de mi familia para tener el valor desde mucho tiempo atrás de dejar a esta persona. Okay. Entonces, yo veo que hay muchas mamás solteras que tienen el apoyo de su familia y de verdad que yo digo, qué padre, porque no te sientes sola, porque sabes que si tienes que salir a trabajar, tus hijos están seguros. Y tal vez yo no tuve esta parte, entonces a mí me hubiera gustado tener el apoyo de mi familia. Y me hubiera gustado que alguien me dijera que venimos a esta vida a ser felices, no a sufrir. No tenemos que estar sufriendo. No tenemos que estar sufriendo por el protocolo de decir tienes que tener una familia, porque si no fracasaste. Y no es cierto, no fracasaste. Entonces eso es lo que a mí me hubiera gustado. ¿Y qué les puedo decir yo a las mamás o a las esposas que están en una relación difícil? Pues que pienses en tus hijos, pero pensar en tus hijos de verdad, no pienses en que te quedas por tus hijos, porque eso es mentira. Cuando te quedas en una relación y dices que te quedas por tus hijos, no es cierto. Te quedas por comodidad, te quedas porque tú quieres, te quedas porque todavía lo amas y ponemos de pretexto a nuestros hijos. Pero si de verdad pensamos en nuestros hijos, en qué les estás enseñando que es el amor, entonces te vas a dar cuenta que tú no quieres eso para tu hija. Yo tengo hijos hombres, pero si tuviera una hija, pues yo no quisiera que mi hija estuviera en una relación donde no le hablan bonito, donde no la tratan con amor, donde no hay respeto, donde no es prioridad. Y claro, obviamente enseñarle a tu hija que también es lo que tiene que dar, ¿no? Entonces, yo les diría que lo vean desde ese punto. ¿Qué le estás enseñando a tu hija o a tu hijo? Una relación en donde nunca ves una caricia, donde no ves que tus papás se abracen, donde no hay amor, donde pues solo vivan juntos y trabajen porque pues es lo que hay que trabajar porque hay que mantener a los hijos. Entonces creo que eso les diría que quieren en un futuro para sus hijos y que si tú quieres que tu hija o hijo acepte lo que tú estás aceptando. Ok. Entrabas al tema de una enfermedad. Me gustaría que nos dijeras qué enfermedad es esa que te detectan y que a lo mejor se viene a raíz de todo el estrés que sufriste. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Qué significa esa enfermedad? ¿Qué es esa enfermedad? Pues bueno, hace algunos años me diagnosticaron con fibromialgia y es una enfermedad que como tal no hay una cura. Para más fácil de entender es como si se descompusiera el switch. Se descompone el sistema nervioso y tu cuerpo genera hematomas en todo el cuerpo que no se ven. Entonces, por eso es una enfermedad incomprensible, porque la gente puede decirte, pero pues no tienes nada, ¿por qué te duele? Te veo bien, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, pero además de el dolor,
muscular, el dolor de articulaciones genera algunas otras complicaciones como digestivas, como insomnio, cansancio y fatiga crónica constantemente. Entonces es una enfermedad que si tú vas con la trabaja un reumatoide, y si tú vas con un médico, pues un reumatólogo, pues en realidad no hay un medicamento que te lo cure. Hay algunos medicamentos que suprimen el dolor. Y algo que cuando a mí me la diagnosticaron, mi reumatólogo me dijo que lo único que me recomendaba era ir al psicólogo, no porque estuviera loca, sino porque lo único que tenía que hacer era aprender a vivir con dolor. Entonces, pues no es fácil, ¿no? Y a todo esto pues, o sea, hay días muy difíciles con esta enfermedad, pero al ser una mamá soltera, pues tienes que seguir, aunque te sientas mal, aunque haya dolor, aunque haya cansancio, porque algo de lo que tiene mucho esta enfermedad es que eres una persona que siempre está cansada. Entonces, cuando tienes 2 hijos, pues tienes que seguir, aunque estés enferma, ¿no? Y yo creo no solo la fibromialgia, supongo que hay muchas mamás solteras con algunas otras condiciones de salud, y el motor son sus hijos. Okay. Uh-huh. ¿Cómo es que tú te enteras que tienes esta enfermedad? ¿Hay como algún síntoma? ¿Te pasa algo? ¿O simplemente, no sé, en algún estudio salió que lo tenías y lo descubres? No, pues es que yo recuerdo que incluso desde que estaba casada, alguno de los problemas que yo tenía con la familia del papá de mis hijos, porque vivíamos ahí, es que siempre decía así como, ay, es que siempre está enferma, siempre se siente mal, siempre le duele algo, siempre está cansada, es huevona, porque así te cataloga la gente, ¿no? Y de verdad que yo me frustraba, porque yo decía que quiero hacer cosas, pero es que sí me siento cansada, no me quiero levantar, o sea, y no lo entendía por qué. Y a raíz de que yo me separo y me voy a vivir a León, mi salud empieza a complicarse más, pero pues claro que después de una separación pues estás triste, estás deprimida, y no tanto porque extrañes a la persona, sino por esta idea que tenías de pues ya no voy a tener una familia, ¿no? Mis hijos ya no van a crecer con mamá y papá juntos, entonces sí, claro. Pues mi salud se empieza a complicar, cada vez me sentía más cansada, me detectan unos nódulos en los pechos, y empecé a tomar un medicamento que eso me provocó tener muchos sangrados en mi periodo, que además de por sí era muy irregular, pues empezó a complicarse muchísimo más. Y aún, o sea, y yo me sentía muchísimo más cansada, pero pues tenía que trabajar porque pues mis hijos eran pequeños, entonces tenía que seguir trabajando hasta que mi cuerpo de tantas hemorragias, pues fue a parar al hospital de urgencias y me tuvieron que quitar la matriz muy chica, o sea, yo tenía 20 y tantos años cuando me quitan la matriz. No fue programado, no fue que me hayan preguntado, fue te quitamos la matriz o te mueres, ¿no? Uh-huh. Y incluso ya estando en el hospital, como todo fue urgencias, cuando me quitan la matriz y estoy en recuperación, como no habían hecho estudios antes de quitarme la matriz, porque fue como todo de que entré a urgencias, pues mis plaquetas estaban muy bajas, entonces en la recuperación pues yo me estaba muriendo, ¿no? Mis hijos, te digo, eran chiquitos, iban en la primaria y me los llevaron para que se despidieran de mí porque ya, o sea, para los doctores yo ya no pasaba la noche. ¿Qué sentiste en ese momento? Pues no me acuerdo porque me sentía muy mal, ¿no? O sea, estaba en recuperación, las enfermeras me dijeron es que tienes que pararte a caminar y mi mamá me intentó levantar y me desmayé y pues de ahí no podía ni siquiera sostener la cabeza para poder tomar agua o no podía. Entonces sí recuerdo que cada que entraban las enfermeras y me tomaban los signos vitales solo movían su cabeza así como no, pues ya. Ya valió. Ajá, y mi mamá llorando y entonces sí, sí fue algo complicado. Pero desde ahí mi salud ya estaba complicándose, ¿no? O sea, ahí ya iba un poco peor. Vivo algún tiempo en León, me empezaba a ir mejor, empezaba a estabilizarme con mis hijos y de repente viene la pandemia. Entonces, mis tíos con los que yo trabajaba tuvieron que cerrar y nos tuvimos que regresar a la Ciudad de México y
pues, pues como pude acá empiezo a trabajar en línea, vendiendo zapatos, porque pues no había trabajos, no había nada, todo estaba cerrado. Y otra vez nos tuvimos que regresar sin nada, porque pues empezar otra vez de cero. Cuando vienes aquí, bueno, a la Ciudad de México y empiezas de cero, ¿tu salud seguía complicada? ¿Ibas mejorando? ¿O qué sucede cuando regresas aquí? Cuando salgo del hospital de que me tuvieron que transfundir sangre, el doctor dijo que todavía tenía cierto grado de anemia y que pues era normal que me sintiera mal, pero la recuperación de que me quitaron la matriz fue muy lenta porque se me complicaron con algunas otras infecciones, entonces... Oye, pero todas esas infecciones que mencionas, ¿son como producidas por la enfermedad que tienes o son como aparte? Pues tiene que ver con que mi sistema inmune siempre es muy bajo, entonces es más fácil que te enfermes. Okay. Entonces desde allá pues yo seguía con este tema de que pues yo siempre me sentía cansada, seguía bien cansada, pero pues era, pues es que tienes anemia, estás anémica, por eso es normal que te sientas cansada, ¿no? Pero ya posteriormente me hicieron estudios y no, ya no tenía anemia y yo me seguía sintiendo cansada. Y luego después empecé a tener complicaciones de dolores de cabeza muy fuerte, dolores en los ojos, o sea, porque a mí me dolía el ojo, veía borroso, veía puntitos y me mandan con un oftalmólogo y pues no, o sea, todo está bien, sí traes como algún temita en el ojo, pero eso no te puede estar provocando esto, me mandan a un hospital de especialidades, o sea, el que te detecten fibromialgia es ir con uno y otro médico y que todo el mundo te diga, estás bien, estás loca porque no tienes nada, ¿no? Entonces hasta que me mandaron con un neurooftalmólogo, él me revisó, me hizo estudios y él me dijo que tenía que ir con un reumatólogo. Pero, o sea, te puedo decir, de esto no fue un mes, no fueron 2 meses, fue mucho tiempo de un médico y un medicamento y otro médico y ahora que tienes y ahora que te duele y estar enferma. Y me mandaron con el reumatólogo y él fue el que me hizo estudios y me diagnosticó con fibromialgia. Cuando hablas sobre me siento cansada, no tengo ganas de nada, o sea, ¿a qué te refieres? ¿De estar como acostada todo el tiempo en cama o cómo funciona esta parte de estar muy cansada? Pues es que es lo que quisiera, pero la parte de ser mamá es que no puedes estar acostada todo el tiempo en cama, pero, o sea, es la parte que estoy trabajando y no lo quiero hacer porque me duele todo, porque me duelen las manos, porque me duelen las piernas, porque me duele la espalda estar sentada y lo que yo quiero es irme a acostar. ¿Como mucha debilidad? Ajá, como mucha debilidad. Uh-huh. Oye, pero así por todo lo que nos cuentas, como que está difícil, ¿no? Entonces, detectar esa enfermedad y así. Sí. No hay como un síntoma clave, aparte del cansancio y eso que digan, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es fibromialgia por tener esta situación, ¿o? Sí, no, tienes que pasar como por muchos médicos para que te la diagnostiquen, ¿no? Porque... sí, ya con el especialista él hace algunos estudios, hay algunos puntos del cuerpo donde siempre duele más y ya ellos son los que... Pero antes de llegar a que te lo diagnostiquen, sí puede ser como está loca. O... ¿Sí fuiste al psicólogo? Sí, voy actualmente al psicólogo, pero... antes de que me lo diagnostiquen, hasta yo me desesperaba de mí misma, ¿no? Porque de verdad que la gente te diga, ahora que estás enferma, ahora qué te pasó. ¿Qué tienes ahora, no? Exactamente, el ahora es, pues no quiero sentirme así, o sea, no es que yo me lo esté inventando. Y de verdad que mucha gente y hasta ahora, porque en México no está tan estudiado como en otros países, es, pues si tienes fibromialgia, eso tiene que ver con que estás depresiva, ¿no? Sí, cuando mi médico me explicó, me dijo que tenía que ver con algún trauma muy fuerte que pudiste haber tenido y ahí fue donde se descompone el sistema nervioso, que puede ser genético, pero que en realidad no hay un estudio que nos diga por qué te dio fibromialgia, ¿no? Y tiene que ver, puede que pasaste por algunos episodios muy fuertes que provocaron mucho estrés en tu cuerpo y por eso te diagnostican la fibromialgia o se genera la fibromialgia.
pero eso no quiere que ver, no tiene nada que ver con que el día de hoy seas una persona depresiva y por eso tengas fibromialgia, ¿no? Porque pues no, y las personas que lo tenemos pues luchamos mucho con eso, ¿no? Con que la gente dice, pues es que tiene broncas mentales y por eso loca, ¿no? y por eso le duele todo lo que le duele, y no, de verdad que no, porque, o sea, te juro que hay veces que uno mismo se desespera tanto con su enfermedad que yo me pregunto, ¿yo me invento mis dolores? O sea, yo me los invento porque hoy amanecí y me duele el brazo. O sea, me lo estoy inventando, de verdad me duele. Es algo muy complicado porque tú te desesperas contigo por sentirte mal todo el tiempo. Imagínate, si yo me desespero, la gente que no entiende lo que tú estás sintiendo, peor, ¿no? O sea, es como yo les digo, yo me siento todo el tiempo como cuando tienes gripa y se te corta todo el cuerpo y te estás muriendo y estás acostada porque tienes esa gripa bien fuerte, pues así lo sentimos nosotros. Yo la verdad es que desconozco mucho sobre la enfermedad que nos estás platicando. Leí un poquito antes de nuestra entrevista, sin embargo, pues sí desconozco bastante del tema. ¿Sabes si esta enfermedad puede ser hereditaria, si esta enfermedad surge a partir de algo o se deriva de algunas otras enfermedades o simplemente llega, o cómo funciona la fibromialgia? Pues mira, te decía que a mí mi médico me dijo que podía ser hereditaria porque yo tengo una hermana que también lo tiene diagnosticado, pero yo creo en mi cuerpo, en mi persona, que mi enfermedad se derivó a mi infancia difícil, algunas cosas que pasé incluso de abuso, pero también se derivó a los años que yo estuve con el papá de mis hijos, porque yo te puedo decir que yo pasaba 3, 4 días enteros sin dormir nada, porque estaba esperándolo, o porque tenía miedo de que se haya muerto o le haya pasado algo. Entonces yo creo que esos episodios de tanto estrés, pues obviamente provocaron un problema en mi sistema nervioso. No sé si tenga que ver que también haya sido hereditario, pero yo, como hoy siento mi cuerpo, yo sé que cuando tengo más estrés es cuando me dan crisis de dolor de fibromialgia. Entonces yo viví mucho estrés por 9 años y viví mucho estrés cuando fui muy pequeña. Entonces creo que eso pudo haber ocasionado que a mí me diera esta enfermedad. E incluso te decía hace rato, después de que yo me separo, el no saber qué voy a hacer de mi vida, qué va a ser de mis hijos, cómo voy a salir adelante, pues obviamente eso me generaba mucho estrés. Siempre he sido una persona muy aprensiva y muy preocupona, y pues yo no dormía, o sea, yo siempre he tenido temas con el sueño porque estoy piense y qué voy a hacer y qué les voy a comer, y entonces es muy complicada esta enfermedad, y cuando estás sola y tienes una responsabilidad tan grande como la de ser mamá, es el doble de complicada, porque no te puedes dar la oportunidad de decir no me quiero parar, quiero estar acostada, no quiero trabajar. Y te puedo decir que conozco mucha gente con esta enfermedad que es muy difícil mantener un trabajo, es muy difícil que no te corran de un trabajo, y te lo puedo decir también en mi trabajo, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener a lo mejor pues algunos buenos jefes que entienden un poco que no es que quiera llegar tarde, y no es que me haya quedado dormida porque estoy despierta, pero no me puedo levantar porque me duele el cuerpo, porque me duele hasta levantar, poner el primer pie en el piso duele. Entonces es difícil vivir con esta enfermedad, es difícil tener una vida, pues se puede decir normal, pero pues depende, yo creo, de las circunstancias de cada persona, ¿no? A lo mejor habrá personas que pues digan, pues no voy a ir a trabajar, o no me voy a parar, o pues me siento mal, pero yo no puedo porque tengo 2 personitas que dependen de mí. Y afortunadamente mencionas que en tu trabajo pues te ha ido muy bien, ¿no? Que han entendido esa parte, porque la verdad es que en muchos trabajos hoy en día es como de, pues a mí me vale, ¿no? O sea, si no puedes venir, pues no vengas, búscate otro trabajo, ¿no? Entonces también esa parte creo que tiene mucho que ver que donde yo trabajo, pues trabajamos, nos dedicamos a eso, a ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida por medio de la suplementación y del metabolismo. Entonces, obviamente, pues entienden un poquito la parte por la que yo estoy pasando, porque así como yo, pues tenemos muchas personas que van al programa que tienen esos problemas, ¿no? Okay. Que yo los tengo, pero
Pero la fibromialgia es algo muy grande porque no solamente es hablar de estoy cansada o me duele el cuerpo, no. Con la fibromialgia tienes pérdida de memoria a corto plazo, te disocias muy rápido, es bien difícil concentrarte. ¿Sí sabes dónde estás? Creo que sí. Es muy difícil concentrarte, o sea, mis hijos, por ejemplo, me dicen, es que siempre estás de malas, pero pues es que imagínate que algo te esté doliendo todo el tiempo, pues es difícil, o sea, no quiero estar de malas todo el tiempo, pero pues a veces es que no quieres ver a nadie porque estás cansada. Oye, mencionas como que estos varios síntomas, así, ¿hay algo como que te haya pasado que digas, no manches, esto estuvo cañón, o no sé, iba manejando y perdí el conocimiento, o no sé, algo así como una historia que digas, me pasó algo por tener fibromialgia? Pues no, creo que lo más es que siempre he tenido el sistema inmune muy bajo y pues cuando fue la etapa del COVID, a mí me dio COVID muy fuerte. Uh-huh. de que nadie quería ir al hospital y a mí me tuvieron que llevar aunque no quisiera porque mi oxigenación era muy baja y pues creo que tenía que ver con esto, ¿no? Con que pues mi sistema inmune siempre está luchando y está muy bajito y pues sí, estuve mala, yo creo como 2 meses en esta etapa del COVID y pues me preguntaban, pero a ti ¿por qué te dio si eres delgada? Y en ese entonces decían que pues a los que tenían sobrepeso y fumaban y no sé, pero a mí ¿por qué? Si además era joven, ¿no? Y pues no sé, pero me dio muy feo, ¿no? Mi familia decía que hasta la fecha mis primos decían que ya no creían que salía del hospital y que me iba a morir en esta etapa del COVID. Entonces yo creo que a raíz de que me lo diagnostican, esto ha sido como lo más fuerte que he pasado. ¿Qué he pasado? Uh-huh. ¿Sabes? Me causa un poco de curiosidad esta parte donde dices que vas al psicólogo. ¿Qué es como...? O sea, te lo pregunto porque tal vez nos esté escuchando alguna persona o alguien que tenga fibromialgia y a lo mejor no tenga recursos o que no sepa que hay que ir al psicólogo y así. ¿Qué es lo que tu psicólogo te ha dicho o algunas frases o algunos consejos sobre la enfermedad que tú tienes que pudieras compartirnos hoy en día, ¿no? Porque dices que hay mucho dolor y muchos temas así que se tratan hablando, ¿no? Tal vez también con tu psicólogo, pero pues nosotros desconocemos, ¿no? O sea, ayúdanos a entender un poco mejor. Pues yo creo que a mí el psicólogo sí me ha ayudado mucho desde la parte de entender que lo que me pasó en mi infancia no fue mi culpa, y debo de sanar esa parte, pero algo que también él me ayuda mucho es a no sentirme mal por sentirme mal, ¿sabes? Porque te sientes mal, o sea, de verdad te sientes mal en que alejas a la gente, porque dicen es que siempre estás enojada, es que otra vez se está quejando, es que te ven la cara y te dicen ahora que te duele, entonces pues sí, o sea, al final de cuentas es que la gente se aleja y se cansa. Y entonces yo le decía a mi psicólogo, pero es que mis hijos no entienden y yo entiendo que ellos no entiendan o no tienen la culpa. Y entonces algo que me ha ayudado mucho es que él me ha dicho, no es que tus hijos sí tienen que entender, es que tu familia, tu núcleo sí tiene que saber que te sientes mal y tiene que entender porque es la mamá que les tocó y la mamá con la que viven todos los días y la mamá con la que tienen que vivir y convivir y tienen que comprenderte. Entonces, creo que algo que me ha ayudado es que no pasa nada si expresas cómo te sientes, que lo tienes que sacar porque si no es peor, porque si no te duele más, porque cuando obviamente tú estás mal emocionalmente, pues obviamente estos dolor, hay inflamación en tu cuerpo y hay más dolor. Entonces, ir al psicólogo sí ayuda mucho porque te ayuda tan solo a veces a lo mejor solo a sacar todo lo que sientes. Entonces ir al psicólogo me ha ayudado a mí mucho y yo creo que sí es algo que todas las personas que tienen esta condición tendrían que ir porque es difícil aceptarte tú misma. O sea, de verdad, yo el otro día le decía a mis hijos, y llorando porque me sentía mal, porque cuando me dan crisis de dolor pueden pasar 2, 3 días y no me puedo ni mover porque me duele mucho la espalda, porque me duele la cabeza. No sabes, o sea, ir a trabajar es súper pesado, súper cansado, no quieres, o sea, yo pues afortunadamente no ando en transporte, tengo mi carro, pero hasta mover el volante duele, o sea, me duelen las manos cuando tengo crisis de dolor, entonces
yo les decía a mis hijos, es que no sé cuántos años tiene, que no sé qué se siente que no te duela algo. Y ¿ahorita te sientes bien? Por ejemplo, ahorita me duele la espalda y siempre me duele, pero te vas acostumbrando a vivir con esos dolores y de verdad que el día que ya no me duele la espalda, a lo mejor ni siquiera me doy cuenta porque me duele la cabeza. Okay. O te duele alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, yo luego sigo luchando mucho conmigo porque yo digo, ¿por qué soy una mamá huevona? Porque yo llego de trabajar y yo veo mi cama y me quiero acostar, yo no quiero. Y luego hay personas que dicen, es que yo llego y me pongo a lavar y pongo a cocinar y hago la comida de otro día. Yo no quiero, yo quiero dormir, en serio. Y te vas a acostar y no duermes y la mayoría de las personas que tienen fibromialgia tienen que tomar algo para dormir. Justo esa parte que estás diciendo es a la que voy. Nos mencionabas que no hay como un tratamiento que pueda curar esta enfermedad, pero hay, no sé, aparte de un tratamiento psicológico, medicamentos, terapias o algo así que ayude a que esta enfermedad pues duela menos, se sienta menos o algo así. Sí, hay muchas cosas, todas alternativas y medicamentos, pues lo único que mandan los doctores son antidepresivos porque te van a suprimir el que sientas. Okay. Y medicamentos para el dolor como gabapentina, pregabalina, tramadol, medicamentos que son muy fuertes que sí llego a ocupar cuando tengo crisis de dolor. Todos recetados siempre por tus doctores. Sí, siempre por los doctores, pero de verdad es que llega un punto en donde ya ningún medicamento te hace y andas buscando que las gotitas de la marihuana, que lo que sea para que te duerma y no sientas tanto dolor porque es feo. Entonces, ¿qué otras alternativas hay? Terapias de luz infrarrojo, mucha gente hace acupuntura y le sirve mucho para el dolor. Actualmente todo es natural. ¿Tú cuáles son las que utilizas para sentirte mejor? En mi trabajo tenemos terapias de luz infrarrojo y de magnetismo y esas ayudan a desinflamar desde la célula, entonces esas son las que yo ocupo cuando tengo mucho dolor. Suplementos naturales es lo que tomo y cuando tengo mucho dolor sí tengo que tomar algunos medicamentos para el dolor. Okay. Pero trato de no tomar tantos, no tomar antidepresivos y sí tengo que tomar algún medicamento para dormir porque pues llega un punto en donde estás tan cansada que ya no puedes más y hay días que pueden pasar semanas enteras y yo he dormido 2 horas. 2 horas en semanas enteras. Uh-huh. Porque te la pasas despierta toda la noche. O sea, y si de por sí con esa enfermedad te sientes cansada, ahora si no descansas, pues peor, ¿no? Exacto. En algún punto cuando a mí me lo diagnosticaron, una de las recomendaciones era dormir 10 horas. Y yo decía, ¿cómo voy a dormir 10 horas si tengo que trabajar? pero sí, o sea, es muy difícil de verdad que aquí en México te comprendan esta enfermedad, de verdad, y yo te lo puedo decir por el trabajo que tengo, cuando la gente llega con fibromialgia, los toman como, ay, es que esta está loca, se queja de todo. Y no, yo lo entiendo porque no estoy loca y así me siento que la gente dice está loca, incluso no solamente la gente, ir a un médico y cuando te preguntan si tienes algún padecimiento y dices que tienes fibromialgia, entonces ya todo lo que tienes, sí, es por la fibromialgia y ni siquiera te revisan, ¿no? Sí, es normal, es por el padecimiento que tienes. Entonces, algo que me ha provocado a mí es muchos problemas en el estómago y he tenido que cambiar de gastros un montón de veces porque cuando les digo padecimientos y fibromialgia, ok, tu estreñimiento crónico es por la fibromialgia, ¿no? Y no te hacen más estudios y yo sé que esta enfermedad te genera muchos problemas, pero por ejemplo en mi caso no tenía que ver con la fibromialgia, traía otros temas en el estómago. Pues eso también está feo, ¿no? Que ya de plano llegues y como de, no, sí, pues sí, es normal que te sientas mal. Puede que tengas otra cosa, pero ya ni siquiera te revisan, ¿no? Porque, sí, tú tienes esto, bye. Exactamente, sí, ¿no? Sí, medicamento para el dolor y ya. Y de verdad que dices, es que en serio, o sea, cuando empiezas a tener algún otro dolor, como por ejemplo cuando yo empecé a tener los problemas estomacales, yo decía, ay no, es que de verdad, o sea,
es por la fibromialgia o que tengo, es que tengo algo, porque yo tenía un dolor muy fuerte y, o sea, siempre estaba inflamada y el dolor me hacía vomitar y me daba temperatura y yo decía, es que yo tengo algo, y los primeros gastros que vi me decían, sí, es por la fibromialgia, hasta que fui con otro gastro que desde que llegué yo dije, no voy a decir que tengo fibromialgia. Y me preguntaban, ¿algún padecimiento? No, ninguno. Y me mandó a hacer estudios y no era por la fibromialgia. Claro que tenía otra cosa. Pero es complicado porque hay médicos que a lo mejor están más estudiados, más actualizados o han investigado más y lo comprenden bien, y hay otros que te dicen, es que tiene que estar bien, es que si usted está deprimida, pues entonces va a estar enferma. Mal. Ajá. Y pues no es cierto, porque yo te puedo decir que yo he intentado de todo. Yo he intentado medicinas tradicionales, yo he hecho, alguna vez hice cambo, ¿has escuchado? ¿Cambo? Cambo. No sé qué es que eso. Es una medicina tradicional, natural, que es el veneno del sapo que te ayuda a reforzar el sistema inmunológico y te queman la mano y te ponen el veneno y eso te va a ayudar a reforzar el sistema inmunológico. Y he hecho ayahuasca. Oye, ¿y sí te funcionó o no? Pues sí me funcionó, porque como un año no me enfermé de gripa. O sea, no sé, de lo demás fibromialgia seguía bien mal, pero gripa ya no tenía. Sí, pero ya no tenía gripa. Pero, he hecho ayahuasca porque algo que te Ayahuasca. Ayahuasca. Ayahuasca, ¿qué es eso? Yo no sé. Pues dicen que es, igual es una planta maestra que... Al final de cuentas mucha gente dice que es irte a drogar, yo digo que no fue. Y parte por lo que lo hice fue porque te dicen, es que si no sanas a tu niña interior y si no sanas lo que tienes, nunca vas a mejorar de la fibromialgia, porque pues como traes tantas cosas, hay dolor y tus cadenas, y o sea, porque de verdad que le buscas por todos lados, ¿no? Y pues lo fui a hacer también para que me ayudara a sentirme mejor y algún tiempo a lo mejor funcionó. Y ¿eso qué te curó? Pues eso me ayudó mucho a sanar la parte de mi infancia. Okay. Con mis papás. Y pues hago meditaciones, trato de ser positiva, porque de verdad que es bien difícil, porque pues hoy digo, ay no me voy a quejar de que me duele, pero a las 2 horas ya me estoy mentando madres porque me duele la cabeza o me duele todo, ¿no? Okay. Entonces, y tienes que intentarle de todo y buscar por todos lados, y a lo mejor a alguien le funciona la acupuntura, a lo mejor a alguien le funciona tomar medicamentos y estar drogada o dormida todo el tiempo, pero cuando eres, a diferencia de otras personas que pueden tener fibromialgia, hombre o mujeres, mi motor y lo que me ha funcionado es ver salir adelante a mis hijos. Okay. Fíjate que nos has contado un buen de cosas y sí está cabrón, ¿no? O sea, vienes y nos dices, pues quiero crear a mi familia, pero pues no me sale, no me funciona porque pues termino separándome de mi pareja. Logro dejar a mi pareja, logro intentar hacer una vida con mis hijos y llega esta parte, ¿no? Donde viene la fibromialgia, donde hasta el COVID te dio, donde te tienes que ir a un estado, te tienes que regresar, te pasa esto, te pasa lo otro, superas una cosa pero ya llegó otra, viene una enfermedad que ni siquiera, que yo creo que sería una enfermedad invisible, ¿no? Porque pues no lo ves, yo te veo ahorita y digo, no, pues chido. Está bien. Está como está si loca. Nada, ¿no? Sí que está loca, ¿no? Sí que está loca, sí. No, o sea, te veo y digo, pues yo te veo normal, ¿no? Pero por dentro, quién sabe. Entonces yo creo que esas son las enfermedades más cañonas, ¿no? Donde la gente ni siquiera se da cuenta que te puede estar pasando algo. Sí. Hay mucha gente que a lo mejor lo tiene y ni siquiera lo ha descubierto. Sí, claro, y eso está feo, porque, o sea, de verdad que cuando en donde yo trabajo hay gente tan desesperada de decir, es que ya fui con el gastro, ya fui con esto, yo me sigo sintiendo mal, y de verdad es que yo me sigo sintiendo mal, y ¿qué tienes? Nada. Y eso es algo que un médico me decía, ¿no? El problema de la fibromialgia es que tú puedes venir con el cardiólogo porque te sientes mal, pero te hacen un electro y tu corazón está sano, pero tú dices, es que me duele. Entonces ese es el problema con la fibromialgia, que
que sí debes de no lo ven, pero tú lo sientes. Exactamente, y que tú también te preguntas, porque yo muchas veces me he preguntado, ¿me lo estoy inventando? O sea, ¿de verdad me invento este dolor? Porque sí lo siento, pero está en mi cabeza, porque te hacen creer eso, te hacen creer que te sientes mal porque está en tu cabeza, que le eches ganas, pero, o sea, pues no es que yo no le quiera echar ganas, claro que yo le quiero echar ganas, o sea. No puedo, güey. Pero no puedo. Y algo que pasa mucho con la fibromialgia es que hoy tú me puedes ver bien y tú me dices vamos a bailar y yo quiero ir a bailar y te digo vamos a bailar y mañana no me voy a parar y mañana me voy a sentir muy mal. O sea, mañana muy no te vas a levantar. No, mañana sí voy a levantar. Espero que los de su trabajo la perdonen por llegar tarde. Pero es esa parte, ¿no? O por ejemplo, a veces mi jefa cuando llego me dice buenas noches. Y me enojo porque yo no quiero llegar tarde, pero todos los días me propongo, mañana sí me voy a levantar bien temprano y voy a hacer esto, y siempre ando corriendo. Yo admiro a las mujeres que llegan a sus trabajos bien peinadas y maquilladas. Yo siempre llego cepillándome el cabello y ahí me maquillo porque nunca tengo tiempo y si me dan ganas, porque si no ni eso hago. Entonces, es una enfermedad muy difícil, muy incomprendible. La familia es muy difícil que la familia lo entienda, que deberían. Entonces yo creo que la terapia para toda la familia debería de ser importante. No solo para el enfermo, para todos. No, para todos. Sobre todo a lo mejor tu familia principal con la que convives todos los días, ¿no? Imagínate en esta etapa en donde yo tengo 2 hijos adolescentes que de por sí ellos están con sus hormonas a todo lo que da, que me entiendan. Uno tiene 18 y otro 15. Ok, no, pues sí. Entonces es muy difícil, es muchas peleas, es una casa donde siempre parece guerra. Donde eres la mala de todo, seguramente. Donde soy la mala porque pues, o sea, sí llega un punto en donde mis hijos me dicen, es que tú siempre quieres estar acostada y no quieres estar con nosotros. Y yo sí quiero, pero estoy cansada. No, está cañón, pero fíjate que a pesar de que digas a lo mejor, es que me duele la espalda ahorita, yo te veo y veo en ti una mujer pues fuerte, una mujer que puede servir como inspiración, y justo por eso te invitamos, porque para mí tú eres una mujer que inspira, que a pesar de que ha tenido, pues, todo esto que nos has contado, ¿no? O sea, que me separo, me maltratan, violencia, mi infancia no fue la mejor, llega esto, y estás aquí, y yo te veo y digo, güey, es más grande que yo y hasta se ve mejor del cutis, ¿no? No sé. No. Me gustaría que nos dijeras, ¿quién es Luna hoy en día? ¿Quién es esa Luna que a pesar de que ha pasado por muchas adversidades, muchas cosas feas, muchas cosas bonitas, pues ahorita esta enfermedad y todo eso que te está ocurriendo, ¿quién eres? Y estoy segura que todo eso que te ha pasado, pues te forja la mujer que eres el día de hoy, ¿no? O sea, dinos quién eres y ayúdanos a inspirar a otras mujeres a pesar de que a lo mejor no sean madres solteras, sino que tengan alguna situación mala, que sepan que pueden, ¿no? Que pueden porque tú puedes, yo puedo, otras mujeres pueden y ayúdanos a entender esa parte. Pues, ¿quién eres? Soy? ¿Quién eres hoy? Pues soy una persona que sigue teniendo muchos sueños. Yo sigo luchando por seguir saliendo adelante y romper todas las cadenas que a lo mejor todos, que tenía con mi familia, pero sobre todo con esa ideología que tenían de que no iba a poder, ¿no? Creo que a lo mejor no soy millonaria aún, pero sí lo voy a hacer. Pero he luchado mucho por tener una estabilidad económica para mí y para mis hijos. Sigo cumpliendo sueños y el estar sola y el tener que caerte y volverte a levantar te impulsa a tener más ganas de decir sí puedo. Y sigo teniendo sueños. Estoy en un proyecto de abrir empezar un negocio propio. Algo que siempre me ha gustado y siempre me ha gustado ayudar a las personas. Parte de mi trabajo es ayudar y algo que yo quiero hacer es ayudar, pero de otra manera, ¿no? Hacer más feliz a las novias. Entonces, a las novias. Entonces, estoy en esta etapa de querer emprender un nuevo negocio. Ya no quiero trabajar para una empresa porque es cansado cuando tienes... ¿Cuál es ese nuevo negocio? A ver, platícanos un poco. Pues...
No quiero platicar. Ok. Pero es para las novias. Ajá, pero es para eventos. Ok, algo para las novias y eventos. Y traigo muchos proyectos en mente. Yo no terminé una carrera, yo me quedé en el último año de la carrera de Derecho, pero en realidad no fue algo que yo hubiera querido estudiar. Y de verdad que si yo algo agradezco a esta persona que se ha forjado el día de hoy es la terapia, porque me ayudó a entender que no estoy loca, que no está mal sentirme mal, que está bien aceptarte a ti y no pensar en lo que los demás piensen, digan o aunque sea la familia. Y creo que uno de mis proyectos es estudiar psicología. Okay. Entonces yo quiero hacerlo para ayudar a muchas mujeres a entender que no está mal querer ser diferente a lo que tu familia dijo que tenías que ser. Okay. Entonces, sí, tengo muchos proyectos, ando trabajando en eso porque obviamente no llegan solos, tienes que trabajar en eso. Y sobre todo enseñarles a mis hijos que a pesar de todo, sí se puede. ¿Es difícil? Sí, claro, muy difícil. Y de verdad que hay veces que dices, ya no puedo, ya no quiero. Yo les digo a mis hijos, a veces les mando mensajes cuando me hacen enojar y les dije, me voy a ir y ya no voy a regresar nunca. y ahí tienen ellos, comida, okay. y ya no me van a volver a ver. Y ¿sabes qué me dicen? Ok. Porque saben que no es verdad. Porque algo que me enseñó el psicólogo es que porque un miedo como mamá es morirte. Y cuando tienes una enfermedad, siempre piensas, ¿y si me muero? Y mis hijos se quedan solos. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hijos? Pero algo que nunca olvido es que el psicólogo me ha dicho, tus hijos no han aprendido de ti más que a ser fuertes. Porque ellos te han visto cómo has estado de la nada y has salido adelante y te volviste a quedar sin nada y volviste a salir adelante. Entonces, lo único que tus hijos han aprendido de ti es a ser valientes y a ser fuertes. Y no lo hacen ahorita porque estás tú, pero el día que tú no estés, ellos van a activar eso. Entonces, eso se me quedó mucho y yo creo que es verdad, porque yo veo a mis adolescentes y son adolescentes, son buenos niños y creo que eso lo he hecho yo con los actos que ellos han visto de mí. Entonces, ¿quién soy? Pues soy una persona que está creciendo en este momento, que tiene muchos proyectos y que mi mayor deseo es ser feliz. Es ser feliz sin pensar en lo que la demás gente diga. Ok. Pues Luna, te agradezco muchísimo que hayas venido a nuestro espacio de realidades. Espero que la próxima vez que vengas nos cuentes sobre ese proyecto de las novias y todo eso. Espero que me vuelvas a invitar. No, y pues deseo que te vaya muy bien en tu proyecto y que muy pronto seas muy famosa. Ojalá. Así va a ser. Así será, lo hemos decretado. Así es. Pues muchísimas gracias y gracias por inspirar a otras mujeres y seguramente no solo mujeres porque también hay papás solteros y hombres a los que también les da fibromialgia, hay mujeres y niños y todo. Y otro tipo de enfermedades que a lo mejor no entendemos, pero creo que está muy padre este proyecto que traes, que es de verdad escuchar historias reales, ¿no? Sí, porque a lo mejor es más fácil, a mí me encanta escuchar podcast, pero es más fácil a lo mejor cuando tienes una vida resuelta, ¿no? O sea, cuando ya tienes a alguien atrás que te apoye, cuando no has tenido que quedarte sin comer. Sí, claro, la verdad es que muchos de los podcasts que escuchamos hoy en día, pues, muchos vienen de famosos o cosas así. Exacto. Y la verdad es que realidades y nos enfocamos en gente, pues, gente más común que nos puede pasar a cualquiera y que no necesitamos ni tener mucho dinero, ni ser súper famosos para salir adelante. Y aquí estás tú, y son las ganas que tengas nada más, ¿no? Entonces, qué padre que la gente pueda escuchar y que a lo mejor en este podcast sí se sientan entendidos, ¿no? Que digan, ay, sí, yo sí estoy pasando eso. Entonces, sí, claro. Pues, gracias por invitarme. Pues muchas gracias y no te la acabaste, pero bueno. Ahorita me la acabo, es que no me dejaste. Gracias.
Sí. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías a otras madres que están atravesando por enfermedades invisibles, así como la que tú tienes ahorita? Pues yo les diría que sean honestas con su familia, que no se guarden ese dolor o esa enfermedad para ellas solas, porque cuando tienes el apoyo de tu familia es más fácil llevarlo. Entonces, ser fuerte, sí, claro, pero no es fácil, van a decir así como si no me siento muy mal, pero les diría que siempre se apoyen de su familia. No de su familia, me refiero a lo mejor a papás, hermanos. Si tienen hijos, un esposo, apóyense de ellos. Pero sobre todo les diría que se tengan paciencia ellas mismas. Tente paciencia, trátate con amor. Entiéndete y acepta el problema que estás teniendo para que puedas encontrar soluciones. Porque si lo vemos desde la frustración, cada vez es más difícil y no vas a poder salir adelante. Ok, muchas gracias.